Hoy tenemos un invitado especial aquí en la cabina de la radio. Le doy las gracias por la deferencia de venir a visitarnos siempre que está aquí en la ciudad de Tacna y viene por una labor muy especial. Está con nosotros el profesor Grover Pango. Se encuentra con nosotros aquí en la cabina de la radio. Don Grover ha sido ministro de Educación, ha sido congresista de la República en el primer gobierno de Alan García, 85-90, ha sido político acá en la ciudad de Tacna, ha sido alcalde de la ciudad de Tacna, con razón le veía esa cara cuando hablaba de los mototaxis, ha sido alcalde de la ciudad de Tacna, don Grover Pango, dejó esa función para, cuando fue elegido por la población tacneña como parlamentario, y su labor siempre ha estado dedicada al tema de la educación. Hoy es miembro del Consejo Nacional de Educación, del Consejo Nacional, y ocupa la vicepresidencia del Consejo Nacional de Educación. Y vienen a Tacna para ver el tema de la instalación y lanzamiento del grupo impulsor de Tacna para el proyecto educativo nacional al 2036. Don Grover, gracias por visitarnos, siempre es un gusto tenerlo aquí en la cabina de Radio 1. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido. Muchas gracias, Fernando, muy gentil de su parte. Bueno, el solo motivo de estar en Tacna a uno lo pone de muy buen humor, además y se recuperan años al volver a la Tacna amada. Bueno, esta vez, como usted ha señalado, tenemos una labor encargada por el Consejo Nacional de Educación, que viene haciéndose ya desde hace algunos meses, ¿verdad? Porque se han ido instalando en todo el país lo que se llama grupos impulsores. Tenemos nosotros como Consejo la tarea de proponer y luego ya el Ejecutivo aprobará el proyecto al 2036. Somos una instancia del gobierno, del sector educación, con una autonomía y con capacidad de iniciativa en estas cosas, ¿no? En políticas educativas de manera estricta. Quiero que quede claro eso, porque si bien pertenecemos al sector educación, no somos una instancia ejecutiva del ministerio, ¿no? Sino consultiva en políticas educativas. Entonces, por eso y porque ya hace 2 años se nos encargó la tarea de evaluar el actual proyecto educativo nacional vigente hasta el 2021 y proponer el nuevo para los próximos 15 años que llegan hasta el año 2036. Y hay algo muy importante, Fernando, que yo quisiera, junto con la gratitud por estar conversando de estos temas, señalar o subrayar. Nuestro país en general, nuestras colectividades, no estamos acostumbrados a planificar las cosas con tiempo, ¿no? Somos muy inmediatistas, queremos que las cosas ocurran mañana porque sí, o porque hay una decisión vertical. Nos cuesta elaborar propuestas y tener la constancia suficiente, la pertinacia y la pertinencia para continuarlas hasta conseguirlas y evaluarlas. En eso las empresas nos llevan la delantera. En los temas sociales es mucho más difícil hacerlo. Obviamente hay otros factores también, especialmente por el control que se tiene sobre las decisiones y sobre la ejecución de las mismas. Pero lo que importa es tener claro que si nosotros queremos un determinado tipo de país, pues hay que hacer varias cosas para conseguirlo. Y esto es mucho más clamoroso en la educación, porque es para formar personas, para formar ciudadanos. Y lo que pasa en nuestro país es porque no nos hemos preocupado lo suficiente o hemos equivocado los pasos históricamente como para poder tener una sociedad más sólida, más honesta, más responsable de sus actos. Y eso es una tarea de paciencia, Fernando. Este no es un asunto de la noche a la mañana. Usted tuvo 2 padres educadores y sin duda recuerda bien que la tarea de los docentes es una tarea que va a dar resultados más adelante. Y lo que se hace hoy, pero de manera continuada, luego se va a ver. No se va a ver de inmediato, algunas cosas se verán,
pero lo fundamental no. Entonces, eso es lo que queremos evaluar, repito, no es esta la instancia de la evaluación, sino más bien de la otra, de la proposición. Camino al 2036, se ha convocado a un grupo de instituciones y personas que todavía está abierta esta convocatoria, para que se puedan reunir y desde la experiencia de Tacna, ¿no? Se puedan hacer propuestas en varios terrenos para diseñar este proyecto educativo Camino al 2036, que tendrá una propuesta conceptual distinta de la que tiene actualmente. ¿Y en qué parte estamos fallando? Porque además, mientras usted me hablaba, yo recordaba que usted ha estado en el Consejo Nacional de Descentralización, sí, ha estado y también conoce, porque se trabajó también principalmente en el segundo gobierno de García, también el tema de ese plan, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y dónde estamos fallando? Y yo comparaba esto con Chile, donde hay cambios de gobierno de los socialistas a la derecha, y van y vienen, pero no se notan muchos cambios en las políticas que tienen de país. Exactamente. Acá en Perú sí se nota desde el Ejecutivo, pasando por el Legislativo, y más también con gobiernos regionales. Entonces, ¿dónde estamos fallando? En la parte política, en la parte, digamos, del propio sector educación. Hay temas presupuestarios y otros, donde no le estamos viendo y agarrando para pulir los temas, más refiriéndome al tema de educación, para tener un plan que hacia dónde nos dirigimos, porque vemos peleas a veces insulsas con mis hijos, no te metas, y cositas que dentro del plan se pueden arreglar y conversar en una mesa, pero terminan con movilizaciones, marchas, reclamos, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde estamos fallando ahí en el tema de darle una continuidad a largo plazo a la educación en el país? Porque como padres vemos que hay falencias y sentimos que hay falencias, vemos en las noticias, en la información, lo que está llegando, de lo que hacen los jóvenes, los menores, lo que les pasa también, y eso nos impacta. Pero ¿qué hacer para que podamos ser parte activa de ese cambio en el sistema educativo del país? Ojalá yo tuviera una respuesta para todas esas preocupaciones, y la tengo de manera, digamos, fraccionada, ¿no? Si me permite. Pero hay una palabra que es mucho más que una palabra y que es el centro de la constatación de estos hechos que usted ha señalado. Y se trata de la palabra continuidad. Porque no hemos sido preparados para, y ese es un problema no solo de la educación formal, no hemos sido preparados para comenzar una cosa y terminarla. Y yo recuerdo que este era un problema desde la época escolar, ¿no? Tanto es así que somos de última hora. Creo que todavía somos de última hora. Cuando tenemos exámenes, estudiamos la noche anterior. Cuando tenemos que presentar un trabajo, y lo veo, ya no con mis hijas porque están muy grandes, pero sí con mis sobrinos, con mis ahijados, ¿no? Están apuradísimos 2 días antes porque tienen que presentar un proyecto o una investigación en la universidad o en el colegio. Están desesperados. Han tenido 15 días hacia atrás para hacerlo, pero lo dejamos para la última hora. Entonces, eso que parecen detalles anecdóticos, lo que hace es expresar una manera de ser que preocupa. Ha mencionado usted Chile. En Chile se juntan una serie de elementos previos que hacen posible también este comportamiento. No es casual. No es casual, ¿no? Estos son procesos históricos largos. Nosotros somos de interrupciones constantes. Y, de nuevo, para regresar ahora de la continuidad, yo creo que hay 2 grandes actores aquí que sobre los cuales tenemos que actuar conscientemente y que sin duda forman parte de la preocupación que hoy día estamos compartiendo por el asunto del proyecto educativo nacional. El primero de ellos somos nosotros como personas. ¿Qué pensamos nosotros de nosotros mismos? ¿Cuáles son esto que se llamó en un tiempo y se sigue llamando todavía en la escuela proyecto de vida? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Les hemos enseñado a nuestros niños a tener pequeños objetivos, pequeñas metas, que a su vez luego se renuevan y se convierten en un nuevo peldaño. Esa manera de vivir y de actuar
es absolutamente necesaria para formar personas que tengan proyectos. Cuando una persona se compromete consigo mismo para conseguir lo que quiere, entiende mejor lo colectivo, y ese es el segundo gran elemento, las instituciones. Fernando, ¿cuál es la crisis de la vida política del país hoy si no es de instituciones? No, yo no estoy acá por temas políticos, pero no los rehuyo tampoco, y separo claramente lo que son mis funciones como miembro del Consejo de las mis opiniones como ciudadano, pero estoy absolutamente convencido que lo que sucede con las instituciones políticas es que han ido perdiendo la noción institucional, la razón de ser, para qué existen. Uno de los casos, se lo preguntaba antes de entrar a la entrevista, ¿cuántos ministros de educación hemos tenido, y no solamente en este periodo que vimos a Saavedra caer y luego otro tras otro hasta llegar a Flor Pablo Medina, ¿no es cierto? Y usted me dijo que casi 5 eran los ministros, pero de ahí también podríamos seguir sumando hacia atrás, y son muchos. Entonces, ¿cómo se puede tener políticas si la propia cabeza va rotando, va saliendo? Si bien por costumbre ahora parece que los viceministros van subiendo, Mariloma Artes y otros ligados al ministerio van llegando, pero las piezas van cayendo, es como el ajedrez, ¿no? Cae el rey, la reina, los alfiles, y así no se puede tener un proyecto si es que te vas sacando piezas que son indispensables, y en la mayoría de los casos sin razón, sin justificación, simplemente sacando un fusible, porque pasó algo. Por algo pequeño. Pasó. Claro. A mí me cuesta mucho dar una opinión sobre el particular, porque son personas amigas a las que aprecio mucho, ¿no es cierto? Y por lo tanto no voy a entrar en lo individual. Pero lo que sí es cierto es que estamos en el 5º ministro de Educación, en este caso, en este periodo, y los anteriores también han sido de cortas permanencias, ¿no? Justamente por eso es que nosotros tenemos que conseguir que el proyecto educativo nacional exista y los ministros se peguen a él, ¿no? Entonces hay algunos grandes temas que constatamos que felizmente los ministros han tratado de continuar, aunque fueran muchos, porque a cada nuevo ministro, ¿no es cierto?, nosotros con él tenemos que conversar, claro, ¿no es cierto?, y explicar lo que nosotros nos toca hacer. No podemos decir lo que tendrá que hacer él o la ministra, eso es una decisión de ellos, pero amparar, proteger, cautelar, demostrar que hay asuntos que no se pueden abandonar. Por ejemplo, el tema de los maestros, la carrera meritocrática, no la abandonemos, ha tenido traspiés, ha tenido algunos vacíos, pero no debemos abandonarla porque es la mejor garantía de tener buenos docentes. Y aunque a algunos docentes les moleste, la evaluación de ellos y su labor es algo importante, porque ellos, es decir, nosotros, los profesores, existimos por los muchachos. No, tendremos nuestros derechos, vaya que los tenemos, pero nuestra razón de ser fundamental está en servirlos a los muchachos. Entonces tenemos que hacer una buena tarea. Y no la estamos haciendo tan bien. No quiero decir que somos los únicos responsables, cuidado, pero tenemos buena parte de responsabilidad. El tema de la institución educativa, la escuela como una entidad clave del sistema, me van a perdonar, pero un colegio es mucho más importante que la UGEL. Y el tiempo se ha ido encargando de voltear esa situación, y de pronto tenemos un pequeño ministerio en cada UGEL. Exacto. ¿No? Entonces hemos ido burocratizando la educación. Tiene toda la razón. ¿No? Entonces, esas cosas no hay que olvidarlas, y el Consejo está para luchar a los efectos de que eso se entienda. Nosotros, como Consejo, planteamos el por qué hay que hacer las cosas y para qué hay que hacer las cosas. El cómo lo ve el Ministerio. Pero alguien tiene que pensar a largo plazo y decir, no nos desviemos. Alguien que no esté sujeto a los vaivenes de esto que usted está mencionando, ¿no es cierto? Hay cambios políticos que son necesarios desde el punto de vista estratégico, vamos a decir así, ¿no? Porque hay que satisfacer algún tipo de imagen o porque hay un reclamo de otra naturaleza, entonces tengo que hacer un arreglo en mi equipo, ¿no? Y es probablemente eso lo que pasa cuando hay cambios de ministros en algunos casos, ¿no? Eso no quita para nada el valor profesional y humano que pueda tener cada uno de ellos. Repito, en el caso de educación puedo dar fe de ello. Ahora, sí, eso es importante. Ahora, peor es cuando hay cambios de gobierno, ¿no? Peor. O sea, si es que se puede en cierta medida mantener una línea con un gobierno, pero cuando hay cambio de gobierno ya las cosas pueden empeorar. ¿Y este proyecto cómo se alimenta de abajo para arriba?
Eso me están preguntando acá en las redes. ¿Cómo no? Que le pregunte eso, porque cómo con los maestros de aula alimentamos ese proyecto. Y a mí me gustaría agregarle a la pregunta cómo este proyecto también surge de las regiones del país con sus diversas diferencias para alimentarlo, porque una cosa es lo que piensa el maestro de la costa y otro el de la selva, que muchas veces la selva es la que más se siente excluida, mucho más que la sierra, incluso cuando se lanzan proyectos que buscan articular o desarrollar alguna política, y la selva siempre se siente excluida. ¿Cómo se alimenta esto para evitar estas diferencias o para enriquecerlo incluso? Ya, le ruego que me reoriente luego para regresar a este punto, pero es que dejamos suelto las anteriores funciones que yo he tenido, porque guardan relación con esto último. La Secretaría de Descentralización tenía por encargo, ¿no?, conseguir que en el Perú tuviéramos regiones. ¿Tenemos regiones, Fernando? No tenemos regiones. Tenemos gobiernos regionales. Departamentalización. ¿No? Son departamentos con gobiernos regionales. Entonces no tenemos regiones. No voy a entrar al tema de si por qué con Moquegua, por qué con Arequipa o con Puno. Ese es otro debate. Pero que necesitamos unirnos por el amor de Dios. Somos 25 disparados por ahí, ¿no es cierto? Eso es una miríada de realidades y no sirve para el país. Desarrollo nacional no va a ir por ahí si seguimos como estamos. Que hemos dado un paso atrás para no meternos en problemas, porque más eran las discusiones que los avances, también es cierto. Entonces, prácticamente desde el año 2009 para acá, todo ha sido una especie de recentralización, o algo parecido. Pero de las regiones solo hasta donde llegaron, con el nombre que tienen los actuales gobiernos regionales, pero actividades de conjunto ya no han habido más. Lo mencionaba porque esto último que usted me dice, la opinión de la selva, la opinión es importantísima. ¿Cómo se canaliza? Los grupos impulsores tienen la tarea de convocar a instituciones y a personas destacadas. Justo lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Porque hay figuras que son individualmente importantes, aunque no tengan una institución que las ampare, pero en sí propio son personas, ¿no?, cuya opinión importa. Pero lo demás son las instituciones. Dentro de las instituciones sin duda están los centros educativos. Entonces los centros educativos necesitarán conversar un poco cuando se explique, y el grupo impulsor lo sabe. Yo voy a mencionar rápidamente el enfoque que tiene la nueva propuesta que estamos lanzando al país para que la acoja, la modifique o la perfeccione. La idea es que un proyecto educativo nacional para el país debe cubrir todo lo que la vida de un ser humano tiene, la trayectoria de la vida, todo lo que nosotros hacemos desde que nacemos hasta que nos vamos. ¿Sí? No es ahora imaginable la educación si solamente se limita a las instituciones educativas, a los colegios. Porque hoy día usted puede tener gente que tiene 50 años y sigue estudiando, sigue trabajando, sigue produciendo, y no se le puede dejar porque es capital humano que tenemos en una sociedad. Entonces nosotros hacemos la propuesta de entender la educación, entendamos la educación como un proceso que no se detiene jamás, que comienza con la vida del ser humano y hay que acompañarlo a lo largo de toda su existencia. Por etapas, sí. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer la educación en estas etapas de la primera infancia, que es clave? ¿No es cierto? La niñez y la adolescencia, luego la juventud y la adultez en tercer momento, y después la adultez mayor. En cada una de estas etapas, de manera secuencial señaladas, se cruzan una serie de factores que las enriquecen o las debilitan. Entonces nosotros necesitamos pensar cómo debemos trabajar, de qué manera debemos ofrecerle a cada uno de los peruanos una oportunidad de desarrollo personal exitoso que traerá por consecuencia una contribución a la sociedad. Entonces, eso es distinto de mirar qué se va a hacer en educación primaria, qué se va a hacer en educación secundaria, qué se va a hacer con los profesores aparte o con los colegios, cosa que yo he mencionado, que de todas maneras cruzará la reflexión de lo que estamos diciendo, pero en la otra dirección.
así como hemos señalado horizontalmente, habrán cruces verticales, ¿no es cierto?, que nos digan qué hacer en cada uno de los casos. ¿Cómo son los profesores para los niñitos? ¿Cómo son los profesores para la universidad? ¿O qué tipo de docencia necesitamos para los adultos? Este es el gran panorama que estamos lanzando, pero sin duda recién comienza la búsqueda de respuesta para cada una de estas grandes preguntas, ¿no? Ahora, yo he notado de que hay buenos equipos que se forman de maestros, de educadores, con buenas propuestas en la mayoría de los casos. Uno de ellos es el del COAR, acá en la ciudad de Tacna, que yo los veo trabajando muy bien, sacando adelante su proyecto, y en otras instituciones educativas donde se reúnen y hacen propuestas, grupos. ¿Cómo lograr que esos grupos, además, sean replicados en otras instituciones, pero sean valorados? Porque la mayoría de las veces la hacen en su tiempo libre, y es muy difícil que un maestro tenga tiempo libre, porque o tiene que dar clases particulares, no les alcanza el dinero, tienen que buscarse otro trabajo, y sacan algunos proyectos interesantes. ¿Cómo hacer para que eso se replique y haya mayor interés del maestro de investigar, de mejorar su propia clase que lleva a aula, porque a veces están repitiendo la del año pasado, no las enriquecen? ¿Cómo hacer para darle ese, digamos, valor agregado al maestro para que pueda sentirse incentivado a mejorar? Porque uno es lo económico, pero también tiene que haber algo que lo haga sentir, creo yo, lleno, satisfecho de ser maestro. Ahí hay tres pasos probables, creo yo. El primero de ellos es fortalecer la institución educativa. Es decir, que una persona sea parte de un equipo. ¿No? Por mucho que seamos siempre seres que nos gusta desarrollarnos individualmente, existimos grupalmente. Entonces, cuando se es parte de algo más grande que yo, pero en el que yo tengo un rol importante, me parece que es el nido adecuado para el desarrollo de una personalidad segura, ¿no?, de un profesionalismo garantizado y exitoso, reconocido. Entonces, lo primero es conseguir que la institución educativa sea, no, voy a decir algo de que siempre tengo miedo de decirlo, pero que vuelva a ser importante. Yo creo que hubo un momento en la historia en donde la institución, el colegio era per se importante, y habían colegios reconocidos y habían colegios menos conocidos, y muchas veces esto no es muy bueno, pero era parte, no porque todo tiempo pasado fuera mejor, era parte de la creencia popular, digamos, ¿no? El colegio de tal profesor o de tal director o de tal directora tenía un sello propio. Eso se fue luego diluyendo. Sin embargo, tiene una fortaleza importante cuando expresa una identidad institucional. Creo que esa es una de las primeras cosas que busca o que lograría recuperar lo que la pregunta contiene. En segundo lugar, siendo así, o la conformación de redes o la normalidad de los intercambios ayudaría mucho a este enriquecimiento recíproco. ¿Por qué no nos visitamos unos a otros? ¿No? Una de las observaciones que se hizo hace algún tiempo con relación a los COAR, y no quiero afirmar que esto no se haya cumplido, capaz se está cumpliendo, pero me acuerdo mucho que cuando comenzó el colegio mayor, que fue pues el hermano mayor de los COAR, no faltó quien de estas personas inteligentes que felizmente existen y muchas, dijo que lo mejor que podía hacer el COAR, el colegio mayor, era, por ejemplo, practicar una suerte de pasantías, ¿no?, a nivel escolar, con los otros colegios de Chaclacayo, porque el colegio mayor que era Chaclacayo, a la zona donde estaba, integrarse a la zona, integrarse para germinar, ¿no es cierto?, una manera de ser, una manera de actuar que a los demás chicos los anime, ¿por qué a ellos les va bien y a nosotros no nos va tan bien? Podía ser una magnífica lección de fraternidad, ¿verdad?, escolar, porque si no se da la sensación, y los críticos de los COAR tienen razón en esto,
dicen es como quitarle, ¿no?, la nata a la leche, ¿no? Lo mejor se va afuera, claro, ¿no?, se aprovecha, ¿no?, y el resto se queda. Entonces tenemos que fortalecer primero la imagen de los COAR cuando se vinculen y viceversa, ¿no?, las visitas de los otros colegios a los COAR, intercambiar con los chicos. No es pérdida de tiempo, es un compromiso con la sociedad. Yo creo que eso es también un elemento, entonces, un segundo elemento para fortalecer este rol de los maestros. Uno, la institución educativa propiamente dicha, organizada, con más responsabilidades, con más atribuciones, pero con más responsabilidades. Porque ahora, ¿quién responde por el éxito de una institución educativa? ¿El Ministerio de Educación? ¿El ministro o la ministra? No sería justo, ¿no? Si a un colegio le lleva mal, ¿le echamos la culpa al ministro o al director o directora del UGEL? No, eso es absurdo. Debería responder la institución. Cabezado por su director con sus maestros. Con sus maestros, aunque parezca esto un poco arbitrario, ¿no? Pero algún derecho tiene que tenerse para decir, oiga, los profesores que están acá tienen una identidad. Yo veo en el resto del país, ¿no?, profesores que entran y salen como Pedro por su casa, les importa un pepino lo que el resto del día ocurra en ese colegio, porque su contrato laboral no les da para más. Entonces, lo que pase con el resto de cursos, con los chicos, con los baños del colegio, no me interesa, no es mi problema. Eso es fatal. Y el tercer elemento, porque hablábamos de instituciones, hablábamos de redes e intercambios, y creo que el tercer elemento es el estímulo al maestro propiamente dicho. ¿A qué me refiero? Hay concursos que son sumamente importantes y valiosos y que animan mucho a los profesores. Por ejemplo, el maestro que deja huella, voy a poner un ejemplo. Sí, es muy bueno. ¿No es cierto? Es una entidad privada, muy bien, pero alienta muchísimo. Y lo más curioso y anecdótico, Fernando, es que casi siempre los ganadores de estos premios son de alguna forma desobedientes a las órdenes del Ministerio de Educación, porque si hicieran todo lo que el Ministerio les dice y cumplieran con lo que les prohíbe, no lograrían su proyecto no lograrían despertar lo que logran, lo que inventan, lo que provocan, porque son de alguna manera disruptivos. Eso indica que un modelo unificador, entre comillas, que nos haga a todos igualitos, no sirve, pues, no funciona. ¿Y dónde pasó eso? ¿En el gobierno? ¿Dónde se perdió mucho de eso? Porque algunos conversan y dicen, en el gobierno de Fujimori se nos cambió mucho el tema. Desde las horas de estudio de historia, las cívicas y otras, se nos colocó una camisa de fuerza, y antes, y me decían algunos maestros, se podía tomar horas incluso para salir con tus alumnos a la calle, para poder ir al coliseo o al estadio, alentar a tus compañeros y fomentar el tema de la institución. Hoy no sale nadie del colegio, todo tiene que estar en aula. ¿Dónde se empezó a perder eso? ¿Y por qué no se recupera esas horas? Yo le cuento una nada más. Hablando con mi hija y preguntándole historia de Perú, si había leído Posmuso. Ya. Y no, o sea, tienen los libros, todo, pero la historia del Perú, que nosotros la hemos estudiado tanto, y sobre todo la Guerra del Pacífico, que era tan profundizada que en Tacna, pasa en un mes, creo. Y le saco un libro y lo empieza a leer como libro, y encantada con esa lectura de Posmuso, ¿no? Pero ¿dónde se empezó a perder eso, creo yo? Algunos señalan el gobierno de Fujimori, otros políticas dicen los maestros, principalmente sindicalizados neoliberales, ¿no? Que en nuestro país nos llevaron un formato internacional. ¿Dónde se empezó a perder eso? De nuevo, hay más de una respuesta, ¿no? Yo creo que todo comenzó, y no por necesariamente malo, que siempre hay que tener cuidado, porque no se trata de decir malo o bueno, así no se dividen las cosas, ¿no? Hay cosas positivas y hay otras que no lo son. La reforma educativa tuvo una gran virtud, la de los años 70, que hizo visible lo que hasta ese momento era invisible. Y, por ejemplo, una cantidad importante de niños que no iban a la escuela. Si no me equivoco, estaba alrededor del 40% de chicos. Como no era obligatorio, entonces había mucha gente que no iba a la escuela, estando en edad escolar. ¿Por qué cree usted, Fernando, que los colegios tienen 2 turnos? Antes no los tenían, porque no había suficientes centros educativos para tanto niño en el Perú. Entonces se tuvo que hacer turno de la mañana, turno de la tarde.
ese es un proceso largo, ¿no?, que entorpeció la permanencia de los chicos en el colegio, en el espacio físico. Pero luego vino otro fenómeno que también en la misma reforma se inició. Yo me acuerdo que don Jorge Basadre estaba en absoluto desacuerdo cuando existió el curso de Historia del Perú y del Mundo. Decía, ¿por qué tenemos que estudiar Historia del Perú junto con la del mundo? ¿No? Entonces se rebeló contra ese tipo de... Entonces fue cambiando el diseño curricular en el Perú. De tal manera que ahí comienza una revisión. No sé si neoliberal o no, pero lo que ha venido sucediendo en los últimos años es que los conocimientos han sido desplazados por la competencia. Antes se estudiaba para informarnos de datos. Hoy día lo que se provoca y lo que se genera son mecanismos de reflexión para los chicos, porque los conocimientos ya no son tan necesarios. El conocimiento lo podemos recoger de Google mañana, ¿no? Lo que tenemos que manejar ahora son procesos. Y eso es lo que tienen que hacer, enseñar los profesores en el aula. Entonces también hay otra razón que no es intencionalmente ocultadora de determinados valores, ¿no?, que son los mencionados. Pero el tiempo va cambiando y el hombre de hoy necesita tener una actitud distinta. Y finalmente, porque estamos contra el tiempo, con su agenda el día de hoy, en ese papel, ¿cuánto debe aportar el gobierno regional? Recuerdo a Alba Centurión en su época anunciando que buscarían, con Luis Alberto Sánchez en Gregorio Albarracín, que buscarían ir eliminando el segundo turno para alargar las clases. Y ya empezaron, no hay presupuesto, no hay plata, ¿para quién le va a pagar a esos maestros? Empezaron con un colegio y no se pudo nunca hacer eso. En mi opinión eso era magnífico, tenerlos por lo menos 2 o 3 de la tarde, porque hoy entran 8, 9, 10, 11, 12 y media salen. Quítale recreo, están 4 horas en aula, que es poquísimo para competir incluso solamente con colegios particulares y que hablar con otros colegios del mundo, y que tenemos una educación globalizada. Así es. Pero los gobiernos regionales, ¿por qué no invierten más en estos temas? Desde las nuevas tecnologías, a la capacitación a los maestros, a la búsqueda de tener un rol más activo dentro de la educación en cada una de sus regiones. Yo los veo más preocupados, creo que salió el de Junín, ¿no es cierto?, de decir que va a hacer su propio plan educativo regional, pero ¿por qué no los veo diciendo, ¿saben qué? En mi presupuesto, esto va a ir acá, va a estar orientado a ese tema el primer año, el segundo, el tercero, y vamos a ir tirando visión también, no solamente un plan educativo nacional, sino también un plan de inversiones que podamos ir sosteniendo para aportar en la educación en mi propia región? Sin duda, y de nuevo, tengo mucho cuidado cuando digo estas cosas, la educación no ofrece resultados inmediatos, pues. Y lo que haga yo de bueno hoy, ¿no?, se va a ver dentro de 10 años, entonces nadie me va a agradecer, pues, porque yo lo comencé mucho tiempo atrás, y ya nadie se acordará quién hizo este cambio. A veces la infraestructura educativa, pues sí se puede, yo pongo mi placa y nada se va a olvidar. Inauguré mi colegio. Así es. Entonces, los procesos educativos tienen otro tipo de demandas y otro tipo de resultados. Sin embargo, siendo tan importante la pregunta, la descentralización afectada como está, creo que justamente atenta contra una acción más real y decidida de parte de los gobernadores. Si tuvieran más responsabilidad formal, entonces habría que pedirles cuentas a ellos. Pero no olvidemos que en educación el único sector que no tiene una ley de organización y funciones es educación. Todos los otros sectores la tienen. O sea, nunca se llegó a saber exactamente hasta dónde llegaba la responsabilidad del gobierno nacional y dónde comenzaba la de los regionales y dónde la de los gobiernos locales. Porque es un tema tan espinoso que no se quiere tocar. ¿Usted ha escuchado que en el Congreso de la República se discute una cosa así? No. Mejor dejemos las cosas como están, ¿ya? Ahí nos quedamos y seguimos para adelante. Yo no estoy tan seguro que estemos avanzando tan bien como debiéramos o mereciéramos, pero eso escapa a las funciones del Consejo. Eso ya es un tema más propiamente político. De modo tal que yo sí creo
que cuando haya regiones en el Perú, ojalá que se pueda ver algún día, la responsabilidad de la educación sea responsabilidad del gobierno regional de entonces. Lo que se preocupe, las horas de jornada escolar completa han vuelto a unos colegios, pero tienen una dificultad muy grande, que los chicos no tienen dónde almorzar o cómo almorzar bien. Son y nadie no diseñados para esto. No, pues, porque económicamente tendrían también que tener otras características y el Estado peruano parece que no logra llegar a eso, porque los chicos a la 1:30 se pueden estar quedando dormidos por falta de alimentos. Entonces es preocupante. Y la inseguridad es otro dato. ¿Sí? Es complicadísimo, especialmente en ciudades más grandes, ¿no? Entonces cada una de ellas tiene una característica que sería mejor abordada si la responsabilidad realmente estuviera en sus autoridades directamente. ¿Cuál es su agenda el día de hoy? Tengo entendido que a las 10 es la actividad. Sí, tenemos ahora una entrevista con el gobierno regional. Ya. A las 10 y tantos de la mañana tendremos la reunión formal para dar lanzamiento al grupo impulsor, como esperamos con la presencia del señor gobernador y las autoridades educativas y las personas que deseen ir, ¿no? En el auditorio Jorge Basadre, con una simple inscripción pueden estar presentes. Es un evento formal, insisto, para lanzar este asunto que además tiene en el tiempo que trabajarse a lo largo de varios meses para poder cumplir con 3 mecanismos de participación. Diálogos, espacios de diálogo, que está aquí en este documento, jornadas educativas, ¿no? Talleres para meditar estos temas y la consulta ciudadana que se dará en algún momento vía internet, para que todo el mundo pueda decir con un formato. Para opinar. Claro, pero con un formato ya preestablecido, ¿no? Para que todo el mundo diga algo. O sea, el ciudadano peruano que le importa va a tener siempre cómo decir su palabra y su opinión. Eso es lo que nos interesa. Luego estamos pensando que todo este proceso deberá cumplirse, llegar a un final temporal, no es el final, ¿no? En el 14º Encuentro Nacional de Regiones, que debe realizarse en noviembre en Lima. Ahí desembocará todo lo que hemos ido consultando. Y en ese Encuentro Nacional de Regiones, que siempre el Consejo promueve desde hace 14 años, daremos la versión, digamos, prefinal, para en mayo del año siguiente hacerla pública, ya una vez que el Ministerio de Educación considere que nuestro trabajo ha sido concluido, porque ¿qué queremos, Fernando? Queremos que el Proyecto Educativo Nacional 2021-2036, 3 periodos con mecanismos de revisión a lo largo de esos 15 años, pueda ser parte de la agenda política de la campaña electoral que viene para el año 21. Porque si no tenemos respaldo político, si no se entiende la educación como un proceso que trasciende el Ministerio de Educación. La educación no es un tema de profesores, es de la comunidad y todos tenemos un rol educador. Los otros ministerios, por lo tanto, también. Queremos que sea una política de Estado asumida por el Estado peruano en su Consejo de Ministros, no solamente en el Ministerio de Educación. Para eso tenemos que haber terminado este trabajo en mayo del año 2020, para ponerlo y explicárselo a cada uno de los partidos políticos que entren a la contienda electoral. Perfecto. Don Grover, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto tenerlo acá en la cabina de Radio 1. Gracias. 8:01.